Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Pues vamos a hacer otra, que esta ya sí que es, te diría, la más potente, que es codo. Espero que Isa no tenga miedo ante esta técnica. Os la voy a marcar. Se tiene que hacer ante musculaturas muy fuertes o personas muy grandes, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente cogemos una gotita de aceite, estoy cogiendo gotitas, nos golpeamos un poquito los coditos, que no nos viene mal. Yo tengo los codos muy sequitos y no me viene nada mal esto. Y se hace en zonas, como digo, se podría trabajar con el codo en todos los lados, siempre que haya músculo que te permita trabajar con un codo, porque vas mucha energía la que vas a liberar. Entonces, para trabajar un dorsal que es muy potente, se puede utilizar codo. Es simplemente ir guiando, ¿de acuerdo? E ir trabajando. Hay veces que merece la pena incluso agarrarse el cuello, agarrarse de esta manera para tener una toma en la que el cuerpo pues no falle y estar más situado, ¿de acuerdo? Yo hago así, me apoyo con la carita, el músculo, el cuello es un músculo muy potente, porque no lo trabajáis, pero en el momento que hacéis 4 pesas, que yo hago una pesita con el cuello para no tener dolor de cuello, el cuello se pone muy fuerte, entonces agarrarte aquí te ayuda a trabajar con todo el cuerpo. Una técnica de codo para lo que es el cuadrado lumbar, pues como hablábamos el otro día, pasas con el dorso de la mano y aquí flexionas un poquito dejándote caer. Hacemos 3 líneas de acción, otra línea de acción aquí, metemos el codito y nos dejamos caer y otra por encima de la costilla. Si le metes un codo a la última costilla, te va a decir el paciente dónde vas. Entonces, por favor, con cuidado, con la mano, porque no me meto el codo primero, porque primero con la mano detecto hacia dónde va, le doy la direccionalidad y ya sé que voy por ahí, porque aquí ya dejó de tener sensación en el codo. A ver, sí noto algo, pero no es como el dedo ni con dedos reforzados. Se nota algo, pero no se nota absolutamente nada en función de que puedas hacer mucha intensidad, ¿vale? 3 técnicas de codo, 1, 2, 3, bueno, 3 líneas de pasada. ¿Y se puede trabajar el glúteo? Perfectísimamente. Como lo hemos hecho antes con el puñetazo al glúteo, con el torque que hacemos, se puede hacer con el codo y es simplemente pues pasadas. Puedes ir ahí haciendo un poquito diferentes líneas de acción, pero básicamente lo que os he comentado antes, pasadas de estas características. La vez que más daño me han hecho en mi vida en un masaje fue en un balneario. Me cogí una persona que me diría 1,50. ¡Qué barbaridad de fuerza tenía esa mujer! Salí de allí diciendo, ha sido una experiencia. Le dije, oye, afloja. 10 veces se lo dije porque era tremendamente potente sus técnicas. Y una que hacía era de glúteo contralateral tirándote. Y era una cosa como esto. Tiraba con el dorso de la mano, con el cubital, llegaba con el codo y barría y volvía a subir por aquí. Alucinante, esto era alucinante. Me gustó tanto que ya te digo, después de mucho tiempo la he ido utilizando. Dorso de la mano, metes codo, no dejas de perder el contacto con el paciente y le das un toquecito al cuadrado lumbar. Una técnica maravillosa. Podría enseñar de estas combinadas que te vas inventando, que vas viendo, podríamos hacer 8 directos, ¿vale? Técnica de codo, ¿eh? Tremenda. Técnica de codo guiada. Haces esto, le pones la mano. Literalmente, le pones la mano, una estabiliza, que te dice por dónde lleva el codo y la otra te ayuda a mover. Cuando vamos buscando puntos batidos en el glúteo, ¿vale? Pues pones, localizas y te sirve como si estuvieses clavando un punzón y ayudas con la mano, con la ayuda, le vas echando una mano. Aquí se puede estabilizar, ¿vale? Y puedes ir haciendo el trabajo de antes. Por ejemplo, te duele una mano de trabajar, que a veces se nos inflaman, pues trabajas con los codos o con los puños o con lo que puedas, tranquilamente. Teniendo mucha musculatura, pues nos ayuda a ir pues sabiendo por dónde paso, porque mi mano izquierda identifica y estabiliza y mi mano derecha es la que hace realmente fuerza. Técnica de codo, súper potente. Como os digo, 1 y 1.000.000 de veces. ¿A que no sabéis lo que os digo yo al final de los vídeos? Pues lo que pone ahí, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós. Uy, el pollo.